Vamos entonces para nuestra aula de hoy a tomar en consideración un texto que no se los entregué hoy o no se los envié hoy a propósito. ¿Para qué? Para que me colocaran más atención en el tema que voy a dar. El aula del día de hoy está relacionada con el aula que tuvimos la vez anterior, donde Dios viene al encuentro del hombre, ¿cierto? Pasamos de algunos principios fundamentales, más bien antropológicos, más antropológicos, filosóficos, que inclusive teológicos. La necesidad que tiene el hombre de encontrarse con Dios, con una realidad que va más allá de lo que sus sentidos le pueden brindar como información. Porque nosotros sabemos que existe el mundo creado visible y el mundo creado invisible. Y Dios, siendo espíritu puro, es invisible. Bueno, eso lo dejamos, digamos que más o menos claro en la clase anterior. Ahora entonces viene una continuidad de todo ese proceso de revelación de Dios a través de la historia. Y vamos a poner nuestros ojos especialmente en lo que tiene que ver con dos elementos fundamentales de unas grandes discusiones de la Iglesia en el siglo XIX, siglo XX y que sigue vivo hoy en el siglo XXI. ¿Cuál es esa discusión? A la hora de reflexionar y de hacer un análisis al respecto de la persona de Jesús, se han tomado en consideración dos aspectos: el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Para no ir muy lejos en estas dos afirmaciones o en estos dos conceptos al respecto de Jesús, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de Jesús, la perspectiva por la cual nosotros hacemos una lectura de Jesús en la historia, miren las palabras que yo voy a utilizar. A partir de la reflexión que nosotros hacemos de Jesús en la historia, nos encontramos con el Cristo de la fe. Entonces, lo hice a propósito. Cuando hablamos de un Jesús histórico, nos terminamos encontrando ¿con quién? Con un Cristo de la fe. O sea, son dos perspectivas que no podemos disociar a la hora de considerar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, aquel que está aquí representado en esa cruz y aquel que está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo no puedo mirar hacia este crucifijo y decir, voy a considerar en esa imagen a un Jesús histórico, porque eso parece que sucedió históricamente. Y cuando yo estoy mirando el sagrario digo, no, aquí no voy a considerar un Jesús histórico, sino un Cristo de la fe, porque la fe me dice que las primeras comunidades empezaron a celebrar la acción de gracias y en función de eso consideraron que Jesús estaba presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, no son dos realidades diferentes. Y frente a eso se ocupó muy de cerca, muy profundamente, el Concilio Vaticano II y se preocupó también muy de cerca y muy especialmente Juan Pablo II y después con mayor énfasis, quizá por el perfil, la naturaleza propia de él, de su origen, el Papa Benedicto XVI, una mentalidad alemana, un hombre pues muy disciplinado, teólogo por excelencia. No sé si ustedes sabían, pero la ópera Omnia de Benedicto XVI hasta el momento va en 12 tomos. Son 12 tomos considerables, o sea, el hombre cada vez que habla es medio libro que dejó escrito, de ese tamaño. Y por su formación alemana, obviamente, un hombre muy metodológico, etcétera. Bueno, él discutió mucho a este respecto. Y cuando nosotros vamos y leemos estos libros que se los recomiendo, Jesús de Nazaret, una obra muy bonita de Benedicto XVI, que tiene algunos elementos con mucho peso teológico, o sea, todo es con mucho peso teológico, me refiero más bien al lenguaje, pero bueno, hacemos un esfuerzo también para acercarnos. Tiene también un lenguaje que está muy al alcance de nosotros. Entonces es bueno acercarse a esos libros. Y en esos textos, Jesús de Nazaret. Sí, inclusive se consiguen en PDF. Yo puedo buscar unos en PDF y se los mando por el chat de difusión para que lo tengan a la mano, vale la pena. Entonces son textos muy bonitos. Y en esos textos él implícita o explícitamente empieza a discutir este asunto. ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar de un Cristo de la fe y de un Jesús histórico? O sea, ¿cómo separar
a ese Hijo de Dios que se encarna, actúa en la historia, que trasciende espiritualmente y que cambia y transforma la mentalidad de un pueblo, de una nación, y construye una civilización, la civilización cristiana. O sea, es imposible, y ese es el primer principio que nosotros vamos a tener en cuenta hoy en nuestra aula. Son dos elementos que no debemos disociar: el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Tenemos que conocer a Jesús en su integridad, y está ahí, en esos dos elementos. Entonces tengo yo aquí un texto que se los voy a mandar después, del padre Jacob Kremer, o Jacob Kremer, alemán, de los grandes eruditos de la Sagrada Escritura, porque estamos hablando de la revelación. Este es de los grandes eruditos, él murió 2010, 2011, origen alemán, murió en Suiza, doctor en Sagrada Escritura de la Gregoriana, un hombre pues de aquellos también en la línea de Benedicto, y tiene una reflexión aquí muy interesante al respecto de Jesús, y el texto se titula, es un texto muy cortico, no voy a decir cuántas páginas, no, 13, no, en realidad son 13, porque es que es un extracto del libro solamente, es un extracto del libro. Bueno, dice aquí como título: ¿quién fue realmente Jesús? Miren, esta pregunta se la ha hecho por lo menos media humanidad en 2000 años. Y en la antigüedad, aunque no le pusieran el nombre de Jesús, la pregunta se lo hacían también los antiguos, hablando del pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel y hablando también de los paganos, porque por esa naturaleza, por esa sed que la naturaleza humana tiene de trascender y de conocer algo que va más allá de los sentidos, inclusive los pueblos paganos se preguntaban al respecto de ¿qué? De un restaurador. Por eso es que nosotros, por la tradición cristiana, recogemos ese acontecimiento grandioso que sucede en el siglo I, cuando un niño nace en el portal de Belén y lo vienen a visitar 3 reyes de Oriente. O sea, eso no quedó ahí pues porque sonaba bonito y los evangelistas dijeron, pues, queda interesante eso. No, es un hecho histórico. ¿Qué eran 3? Bueno, no podemos tener una mentalidad cuadriculada, 3 o 4 o 2. ¿Cuál es el símbolo de esos 3? Es que todos los pueblos no judíos, no israelitas, o sea, los que eran llamados gentiles, vinieron a rendirle culto ¿a quién? Al Mesías, al Salvador. Eso quiere decir entonces que la idea de un restaurador y de un Mesías no estaba solo en la cabeza y en las escrituras de ¿quién? De los judíos, sino que también los pueblos paganos, Abisinia, Siria, Etiopía, pueblos y reinos, tenían en su corazón un anhelo ¿de qué? De ese Salvador. Entonces es muy interesante preguntarse, yo no sé ustedes cuántas veces se lo han preguntado, a uno normalmente se lo responden antes de que se lo pregunte, se lo enseñan en el catecismo, se lo va encontrando en las lecturas espirituales, pero entonces ¿quién fue realmente Jesús? Y al respecto de eso vamos a conversar el día de hoy. Digo yo que vamos a usar la Sagrada Escritura porque entonces aquí el padre Kremer nos pone a pasear por la Sagrada Escritura más adelante, y bueno, entonces ustedes me van a colaborar con la lectura y con la exégesis al respecto de los textos, ¿no? Bueno, entonces dice él, ¿quién fue realmente Jesús? Y se pregunta, de inicio se pregunta, ¿por qué muchos libros sobre Jesús en la ciencia bíblica no toman en serio, que no son tomados en serio de la ciencia bíblica, tienen tanto éxito? Yo me disculpo ya de inicio por el texto, porque el texto ustedes lo van a encontrar que gramaticalmente, la redacción también, inclusive el estilo, no es muy acorde con el castellano, pero es una traducción del alemán, entonces está un poco cojo, pero bueno, pero se entiende bien. Entonces, ¿por qué muchos libros sobre Jesús que la ciencia bíblica no toma en serio tienen tanto éxito? ¿Cuántas cosas no se dicen de Jesús hoy en día? Muchísimas cosas se dicen de Jesús. Al respecto de la Virgen María también. Al respecto de los ángeles, sí que más. Al de los santos, ¿cuánto no se deforman también la idea de los santos y se empiezan a mezclar con brujería, con candomblé, magia blanca y no sé qué cosas? Bueno, a Jesús también lo deforman. Ahora bien, dice él, esto tiene una doble explicación. Miren qué lógico esto. Por una parte, la figura de Jesús sigue ejerciendo una enorme fascinación.
O sea, es indiscutible que este hombre que murió hace 2000 años, hasta hoy en día, después de 2000 años, de muchas vicisitudes, coyunturas, cambios políticos, religiosos, sigue produciendo fascinación, entusiasmo, admiración y tenemos que decirlo también, odio y rechazo. Así de sencillo. Uno, esa es una parte. Se escribe mucho de Jesús porque fascina. Y por otra, muchos de los que compran esos bestsellers se muestran escépticos respecto a la forma como se presenta a Jesús en la predicación tradicional de la iglesia y la respuesta a la pregunta sobre quién fue realmente Jesús. Ellos esperan hallarla normalmente en otra parte, más en consonancia con el estado actual de la ciencia. Entonces hay una mentalidad materialista que viene alimentándose a partir del siglo XIX, es cuando el materialismo y el modernismo empieza a crecer en las grandes esferas intelectuales. Entonces resulta que todo aquello que no se pueda colocar en una pesa, todo aquello que no se pueda observar en un laboratorio, o sea, todo aquello que no se pueda palpar o sentir, empieza a perder credibilidad. ¿Y ahí entra quién? El Cristo de la fe. Por entonces es necesario desde ese siglo XIX hacer una especie de disección, un corte en Jesús y separar el lado científico, digámoslo así, lo que nosotros podemos comprobar con hechos, históricamente hablando, antropológicamente hablando, y lo que podemos confirmar a partir de ¿qué? De la fe, el buen espíritu, lo que me han dicho y lo que parece ser, porque la iglesia lo enseña desde el púlpito. ¿Está bien? Entonces son dos elementos muy interesantes. Bueno, pero entonces en realidad, ¿qué es lo que se nos vende? Nada más y nada menos que lo poco que ha dado de sí la investigación sobre la vida de Jesús a partir de la Ilustración. Entonces, recordemos algo de historia. Aparece la Ilustración, este periodo histórico en el cual también la razón brilla de una manera especial. Se empieza a desplazar la fe que tanto brilló en la Edad Media hasta el momento en que se descubre América o la invención de la imprenta más o menos. Aparece entonces una nueva mentalidad que es mucho más racionalista, ¿no? La famosa Ilustración. Entonces ese Cristo de la fe empieza ¿a qué? A debilitarse en el corazón del hombre. Y eso es un problema que nos acompaña hasta hoy en día. Entonces cuando yo leo la Sagrada Escritura, yo tengo que saber con qué espíritu estoy yo leyendo la Sagrada Escritura. Porque antes que nada me debe de inspirar a mí la lectura de la Sagrada Escritura en un Jesús que me lleva a creer en asuntos, a creer en acontecimientos que van más allá de lo material. Vida eterna, la gracia, la felicidad sobrenatural, etc. O sea, asuntos que son imponderables, no hay cómo medirlos en un laboratorio. Amor, solidaridad, etc. ¿Está bien? Bueno, entonces hay una mentalidad que nos acompaña y eso vende mucho hoy en día, por eso la deformación de esa visión de Jesús. Continúo entonces. Hay un punto de partida aquí. Vamos a hacer entonces unas reflexiones histórico-metodológicas, porque acuérdense que estamos hablando del encuentro de Dios con el hombre, pero sí es posible razonar al respecto de ese encuentro de Dios con el hombre. Es un pueblo que nos deja asentada su historia y su identidad en un libro, en el Antiguo Testamento. ¿Qué pueblo es? El pueblo de Israel. Hay toda una nueva civilización que logró conquistar, no por las armas, sino por la sangre, a una de las mayores civilizaciones de la historia, la civilización romana. Sobre las ruinas de Roma, del gran imperio romano, aparece ¿qué? La civilización cristiana. Ese Cristo histórico, ese Cristo de la fe y ese Jesús histórico triunfan sobre el poder material y bélico de una civilización. ¿Con qué triunfó el cristianismo? Con sangre. Dice Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. De tal manera es semilla de cristianos que durante esos 300 años de persecución, antes del famoso Edicto de Milán, cuando el emperador Constantino dice
la Iglesia Católica se oficializa como religión del imperio, cuando él lo hace pueden haber muchas intenciones. Quizá tenía él alguna intención política, sí. Lo que pasa es que él también se dio cuenta, además que él fue evangelizado de una manera muy especial. Él se da cuenta de que todo su imperio se ha ido transformando a los pocos. No sé si ustedes se vieron la película Pablo, el apóstol, ¿se la vieron? También recomendable porque está muy bien hecha, muy ligada a lo que son los evangelios. Aparecen las tantas coprotagonistas, podríamos decir. Ahí está Lucas, Pablo, y está este centurión romano, ¿cierto? Este jefe de las cohortes romanas, que termina convirtiéndose al cristianismo a partir de que del encuentro con Pablo. Y eso fue sucediendo así: cónsules, los nobles, ¿no? Santa Felicidad, Perpetua, grandes mujeres y grandes hombres que dejaron de ser paganos y adhirieron ¿a qué? Al cristianismo. Entonces, cuando en el siglo IV, inicios del siglo IV, Constantino voltea a mirar para su imperio, se da cuenta que todos son bautizados, todos son cristianos. El paganismo del imperio romano se había derrumbado. ¿A partir de qué? De la sangre. Una niña que con su pureza, cándida ella, pura, inocente, es capaz de dominar el brazo atrevido y troglodita de un verdugo que le quiere cortar la cabeza. ¿Recuerdan la historia de Santa Cecilia, ¿no? Patrona de la música? Ella le tocó transmitirle de alguna manera tranquilidad al verdugo para que pudiera él acabar con la vida de esta niña. O sea, un hombre de quizá 1,80, 2 metros de altura, corpulento, bruto en todo el sentido de la palabra, troglodita en todo el sentido, y asesino. Al ver esa inocencia quedó dominado, porque era el don dado por Dios a esos hombres y mujeres de los primeros tiempos que dominaban la agresividad de aquellos que no creían en el verdadero Dios y terminaron conquistando. Pero ese con E mayúscula que dominó el espíritu de esos primeros pueblos, nuestro Señor Jesucristo, no podemos dividirlo. Yo voy a insistir mucho, me voy a volver quizá un poco monótono. No podemos distinguir entre un Cristo de la fe y un Jesús histórico. Es el mismo hombre que transformó la mentalidad de un imperio, ¿sí? Cuando nos preguntamos quién fue realmente Jesús, tenemos que partir de ese presupuesto. Bueno, entonces ya a los primeros cristianos se les planteó la cuestión: ¿quién fue realmente Jesús? Primero en la discusión con los judíos y luego en la defensa contra herejes y musulmanes. ¿Por qué? Miren que todo esto es histórico y es muy interesante. Eso va enriqueciendo la doctrina de la iglesia, encontrarse con errores, inclusive dentro de la misma iglesia. Muchos cristianos de buena fe en el inicio de la historia de la cristiandad decían que nuestro Señor Jesucristo, sí, persona divina, muy bien, pero humanidad no tenía propiamente. Él tenía apariencia humana, algo así como medio fantasmagórico. Él tenía apariencia, pero no era hombre. Entonces la iglesia tuvo que venir a definir: no, Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre, cuerpo. Fue semejante en todo a nosotros menos en el pecado, nos dice Pablo. Y ese semejante es que participa totalmente ¿de qué? De nuestra naturaleza humana. Entonces empiezan a aparecer esos herejes que niegan algunas verdades que han sido reveladas o que han sido desarrolladas por la doctrina de la iglesia. Y aparece también la primera discusión, de hecho, antes que con los herejes, fue con los judíos, porque en las propias escrituras aparecía una claridad, una evidencia al respecto de ese Mesías. Tan evidente era la presencia de Jesús en la historia, que cuando esos reyes magos que hablábamos ahora llegan a buscar al Salvador que está naciendo o nació, porque ellos lo recibieron como revelación, ellos llegan ¿a dónde? ¿Se acuerdan? ¿A dónde llegan? Al palacio de Herodes. ¿Y Herodes? ¿Cuál es la reacción de Herodes? Miren que todo eso empieza a darnos a nosotros argumentos que fortalecen en nosotros la creencia en ese Jesús histórico, que no contradice al Cristo de la fe. Ellos llegan donde Herodes, porque claro, ellos esperaban que en un palacio con todo el esplendor que se merecía, o por lo menos ellos creían que era proporcional a ese Mesías, pues ahí iban a ser ese niño. Se van los reyes magos. Antes de eso Herodes les dice: bueno, si ustedes se lo encuentran, no se olviden, me avisan para yo irlo a adorar. Ciertamente la intención de él no era irlo a adorar. Lo vemos después reflejado en la famosa matanza
de los inocentes, ¿no? La intención de él era matar ¿a quién? A Jesús, al Salvador, al Mesías. Cuando Herodes manda a llamar a los escribas, fariseos, a los grandes conocedores de la Sagrada Escritura, ¿qué le confirman ellos a Herodes? Que sí, de hecho ya se había cumplido el tiempo para que ese Mesías o ese Salvador hiciera presencia en medio del pueblo de Israel. Entonces sí se sabía que el Mesías estaba ahí, o estaba a puertas de encontrarse con el pueblo. De la primera discusión grande de los apóstoles y los discípulos fue con la primera comunidad judía que no acreditó ¿en qué? En el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Después vienen los herejes. Estos herejes aparecen después de ese famoso edicto de Milán, que es promulgado por el gran emperador Constantino. La iglesia sale de las catacumbas, en las cuales había vivido alrededor de 300 años, y como ya sale a la luz pública y tiene más libertad, es más fácil discutir al respecto de algunas ideas teológicas sobre Jesús, sobre la revelación. Y ahí más de uno pues empieza a patinar. Muchos de mal espíritu, otros de buen espíritu. Aparece un arrio también que niega muchas verdades con respecto a Jesús. Eso da pie a que aparezcan grandes concilios como el de Nicea. Se define entonces la maternidad divina de Nuestra Señora y cantidad de cosas lindísimas. La virginidad perpetua de María también, y así sucesivamente. Entonces es el primer encuentro que los pueblos que empiezan a adherir a esa idea de Cristo en medio de la sociedad, es la primera pregunta que se hacen: ¿quién fue realmente Jesús? Por eso es que pongámonos nosotros en el lugar de los primeros cristianos. Para nosotros hoy en día es muy fácil, y es fácil, con todas las letras. Yo llego aquí un domingo a la Eucaristía, a mí me hablan de Jesús, me leen el Evangelio, es que yo ya tengo el Evangelio, tengo el compendio del Evangelio ya todo en unos libritos. Tenemos acceso inclusive por el celular a la Sagrada Escritura. O sea, hablar de Jesús, encontrar asuntos relacionados con Jesús es muy fácil. Saber qué está diciendo Pedro o aquel que representa a Pedro en la cátedra en Roma es muy fácil. Las noticias son tan rápidas que a veces nos llegan antes de que sucedan. Más o menos como la memoria de las mujeres, que se acuerdan inclusive de lo que no ha pasado. Así más o menos es la velocidad de la comunicación. Eso es un cumplido, por favor, tómenlo como un cumplido. Entonces esa pregunta se la hacen los cristianos. Y esos primeros siglos, junto con los padres de la iglesia, padres porque le dan de comer a sus hijos en la fe, en la doctrina, esos primeros padres empiezan a desarrollar la doctrina al respecto de Jesús y empiezan a dejar clara la respuesta: ¿quién es realmente Jesús? ¿Cierto? Pero eso es una respuesta que ni siquiera vamos a terminar de responder en la eternidad, porque es una de las maravillas que vamos a contemplar en la eternidad. Cuando la iglesia nos promete en la vida eterna la visión beatífica en la eternidad es ver a Dios cara a cara, o sea, es conocerlo. Cuando decimos cara a cara, rostro con rostro, es poder conocer lo más profundo de Dios. Y si hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien diferente a Dios, ¿no? ¿Es quién? Es Dios. O sea, seguiremos conociendo a nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Interesante, por ejemplo, conocer asuntos referentes a su intimidad cuando vivió aquí en la tierra, esos 30 años llenos de maravillas, de convivios con San José, con la Santísima Virgen, con su primo San Juan. ¿Qué era lo que más le gustaba leer cuando iba a la sinagoga? ¿Tenía algún pasaje de la Escritura así que le causaba más entusiasmo? Se animaba y se ilusionaba cada fin de semana por leer un Isaías. Entonces ya sabía dónde estaban de memoria los rollos de Isaías en la sinagoga, una especie de están así como una cava. Entonces el entusiasmo, llegaba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, pero se ponía como más animado o con más expectativa cuando sabía que se iba a leer Jeremías, digámoslo así, no sé, cositas al respecto de la vida de Jesús. Y eso va a ser mucho, pero va a ser nada. Nada, porque lo vamos a medir en ¿qué? En la eternidad. O sea, va a ser un constante de ¿qué? De sorpresas, de maravillas y de superación de expectativas. ¿Está bien? Bueno, después entonces de la lucha, la traba intelectual y doctrinaria con los judíos, con el pueblo judío en un principio de la era cristiana, después con los herejes, aparece por ahí en el siglo VII un personaje que complica el asunto. ¿Complica el asunto en qué sentido? En que él toma muchos elementos de las religiones monoteístas de mayor impacto en las civilizaciones, que son la judía y la cristiana,
Toma muchos elementos y los coloca en su libro de cabecera, libro espiritual. Mahoma funda una religión, ¿cierto? Queda entonces ese libro, el Corán y las suras, que son cada uno de los textos, digamos, versículos o capítulos que conforman la escritura sagrada, para no darle el mismo término del cristianismo, la escritura sagrada de los musulmanes. Y ahí empiezan también muchas discusiones, que no se quedan solo en palabras, sino también, infelizmente, en armas. Y se dan todas esas luchas que conocemos ya que se dieron en la historia. Y eso también genera que la iglesia empiece a reenriquecerse en su doctrina al respecto de esta gran pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Bueno, ahora sucede que para nosotros, digamos, un asunto más contemporáneo, un reavivar de esta pregunta sobre Jesús se da en el siglo XIX, porque en el siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con todo el nacimiento de la República, las caídas de los reinos y de los imperios en Europa, hay un cambio en la mentalidad. Con la Revolución Francesa también se destrona una segunda vez, ya no es la Ilustración, es casi que una nueva Ilustración. Se derrumba de nuevo aquello que había vuelto a arder, que era la fe. Se destrona la fe y se entroniza la diosa razón, que inclusive en París colocaron en un pedestal a una prostituta y la coronaron como la diosa razón. Tumbaban las imágenes religiosas, especialmente de la Virgen María, y entronizaban imágenes para conmemorar ¿qué? La restauración de la razón. Porque para el hombre lo más importante es la razón y no la fe. La fe la vivieron aquellos que estuvieron en ese tiempo, por allá en esa época oscura llamada la Edad Media. Ahora todo se va a restaurar porque la razón vuelve a ocupar un lugar importante. Eso toma fuerza con la Revolución Francesa. Napoleón, y esto yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta para que nosotros hagamos un contexto universal. Napoleón coge y en sus mochilas, junto con el ejército, se va llevando todas las ideas de la Revolución Francesa por Europa. Y las trae a América también. Porque cuando nosotros vemos todas las revoluciones republicanas e independentistas en América, tienen un nacimiento, tienen un impulso inicial, ¿en qué? En la Revolución Francesa. Entonces hay una consecuencia de todos esos cambios sociales y políticos a partir de que de un cambio, digamos, en el chip del hombre europeo. Ya es la diosa razón la que impera. Y aparece entonces esa gran mentalidad materialista. Dios, que no deja pasar nada por alto y está muy pendiente de todo, Dios dice, bueno, entonces como el hombre tiene tantos deseos de exaltar la razón, ahora yo le voy a dar una dosis o una sobredosis de fe y de amor y de espíritu sobrenatural. Y uno de los grandes acontecimientos religiosos del siglo XIX, si no el más relevante, uno de los más relevantes, es la aparición de la Santísima Virgen en Lourdes. Y eso no se queda simplemente como un acontecimiento que puede satisfacer a aquellos que tenían la fe del carbonero, que qué bonito el milagro, que la Virgencita, que qué bonita y que rezar el rosario. No, va mucho más allá. Porque entonces en Lourdes se establece como un centro de milagros de transformaciones espirituales, pero también, y con mucha proyección internacional, los milagros físicos. Se conforma inclusive un comité de médicos. Dentro de ese grupo de médicos hay creyentes y no creyentes, hay judíos, hay de todo. Es un grupo grande, hasta hoy en día existe ese grupo. Es un grupo que apoya al santuario de Lourdes. Entonces, cuando un enfermo llegaba a bañarse a las piscinas de Lourdes, que las piscinas de Lourdes son más o menos como, no sé, los que conocieron la piscina que había aquí, o la fuente, digamos, que había aquí, ahí está todavía, ¿se abre? ¿Se puede abrir? Ah, bueno, Semana Santa. Bueno, cuando uno entra a las piscinas de Lourdes, no sé los que han ido, pero cada piscina de Lourdes es más o menos una tina de ese tamaño. O sea, eso no es que uno llegue y nada, no, es una cosita más bien, más casera, más. Usted llega ahí, le ponen un vestidito especial, muy liviano, muy pequeño, pues muy liviano, y lo esperan a usted ahí unos voluntarios. Usted puede llegar en camilla, porque puede tener alguna
discapacidad, algún problema por el cual no puede caminar mucho, me lo llevan en camilla y lo sumergen, pero la sumergida que le dan a uno es así pues rapidita, espalda, salió y ya. Ese es el baño en las piscinas de Lourdes. Y es una cosa pues impresionante, eso es una maravilla. Milagros, entonces empiezan a dar milagros muy interesantes. Por ejemplo, este milagro, un niño ciego de nacimiento que no tenía el nervio ocular, tenía el globo pero no tenía el nervio, entonces no había cómo comunicar lo que entraba de información por el ojo, por el cristal, para llevarlo al cerebro. Pues así de sencillo, el niño pues no veía. Y la mamá pues muy acongojada por el problema de nacimiento, niño de unos 10 años más o menos, lo llevó a Lourdes a ver pues con fe, vamos a ver, antes de meterlo a las piscinas, le hicieron el examen los médicos, todos confirmaron, no, pues el niño no tiene nervio ocular, aquí pues no hay un milagro, pasa algo, vamos a ver. Escépticos. El niño se metió en la piscina, o lo metieron en la piscina con la mamá. Cuando salió el niño con la mamá, ese niño empezó a gritar desesperado y a soltarse de los brazos de la mamá. La mamá, no, ahora imagínense, quién sabe qué le dio a este muchachito. Lo traje yo para que me lo curara de la ceguera y quién sabe qué pulmonía le dio por el agua fría. Pues no, resulta que el niño estaba viendo. Entonces el niño era gritando por imagínense ustedes la impresión. Lo que pasa en sentido inverso, cuando alguien pierde el sentido de la vista, Santo Tomás coloca los sentidos en una jerarquía, dice que el más alto, porque el que más conocimiento da es el de la vista, es el más noble de los sentidos. Por lo tanto, el golpe es más duro para el hombre cuando pierde la vista. Cuando una persona queda ciega totalmente, necesita de una asistencia psicológica o psiquiátrica, porque, se ve violentado en su integridad. Eso es dramático. Ahora lo contrario es dramáticamente alegre. Usted ver los colores, las formas. El muchachito no sabía que era un árbol y lo estaba viendo. Mamá, ¿qué es eso? Entonces queriendo tocar, no sé, una cosa. Claro, ese era el grito del niño. Pues, un momentico, señora, acá es el muchachito, lo metemos aquí de nuevo. La iglesia muy celosa, pues, para que eso no sea simplemente un escándalo. Vamos a ver. Lo llevaron allá, al niño lo examinaron. Sorpresa. El niño no tenía nervio ocular, pero estaba viendo. Era un milagro ambulante, así constante. El niño tenía la bolita, el globo, veía, conocía, pero no tenía nervio óptico. Un milagro impresionante. Uno de los médicos se convirtió de tal manera que el tipo dejó todo tirado y se fue con esa familia, la mamá del niño, no sé si tenía papá o qué, bueno, se fue con ellos a recorrer Europa y a dar conferencias sobre la Virgen de Lourdes y a hablar sobre el mensaje de la Virgen de Lourdes. Esos acontecimientos en la época, pues periódicos, entonces era muy casero, aunque ya existía la imprenta, radio, nada, era que todo de boca en boca. Eso empezó a conmocionar literalmente Europa, Lourdes fue una manifestación sobrenatural que le dio un golpe durísimo a la mentalidad materialista del siglo XIX. Y aparecieron grandes conversiones. Yo voy a ver si encuentro por ahí un PDF de un padre, si no me equivoco es franciscano, que escribe un libro sobre las grandes conversiones del siglo XIX. En ese libro incluye las memorias o la historia del famoso Paul Claudel, que se convirtió, un hombre famoso a nivel intelectual, un literato del siglo XIX francés, se convirtió en la iglesia de Notre Dame de París, y eso fue un revuelo también en Europa, porque se convirtió Paul Claudel, terminó escribiendo cosas lindísimas al respecto de la iglesia, de la Santísima Virgen, etc. Entonces esos acontecimientos, a la par de la mentalidad materialista, fueron también dándole fuerza a un renacer del espíritu religioso. Entonces el hombre vuelve a preguntarse, ¿quién es ese Jesús? Y aparecen en medio de eso también muchas mentiras, como estas. Por ejemplo, yo quiero que ustedes tomen aquí, antes de leer lo contrario, a ver, un especialista aquí en Sagrada Escritura que me encuentre, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Aquí está. Lo va buscando. Primera carta a los Tesalonicenses, Pablo le escribe a los cristianos de Tesalónica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14.
Esa es la noticia histórica de Jesús más antigua que tenemos. Oído, repito, esta es la historia. Mire que esto es un elemento, un insumo que les estoy dando, un insumo histórico al respecto de la existencia y de la vivencia de Jesús, la experiencia de Jesús. Repito, primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14. Esa es entonces la noticia de Jesús más antigua. Esta es la fórmula de fe que Pablo cita en una carta que más o menos por el año 50 le escribe a los cristianos de Tesalónica. ¿Listo? Primera a los tesalonicenses 4:14. Vamos a leer 13, 14 y 15. ¿Sí? Por favor. Eso, despacito. Vamos despacio para que... No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los cultos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Ahí está. Ese es el problema que nos interesa. Pero no, vamos a leer otro pedacito, pero repitamos eso que dice ahí Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. De ahí, de alguna manera, hay elementos históricos, estrictamente históricos, porque él habla de una persona que murió y resucitó, y también hay unos elementos que tienen que ver con ese Jesús más trascendental, porque ya nos hace una promesa a nosotros al respecto de ¿qué? De la propia resurrección. Entonces, de nuevo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo, después nosotros los que quedemos vivos. Seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense mutuamente con estas palabras. Miren que también nos muestra ahí, muchas gracias, nos muestra ahí el conocimiento que Pablo en ese año 50 ya tenía al respecto de los textos, algunos textos que de pronto circulaban de manera, digamos, no oficial, por ejemplo de Juan. Él habla aquí del toque de trompetas, famoso del Apocalipsis, ¿cierto? Por el cual van a resucitar, o vamos a resucitar nosotros al final de los tiempos, ¿sí? Entonces, esta es la noticia más antigua que tenemos al respecto de ¿qué? De la vida, muerte, porque si murió tuvo que haber vivido. Parece obvio, ¿no? Pues, lógico. Claro, si murió tuvo que haber vivido. Y si resucitó, pues murió. Entonces vamos a ver más adelante Pablo cómo nos da elementos en esos textos del Nuevo Testamento, donde nos deja claro que ese resucitar puede tener una doble lectura, pero una segunda lectura secundaria no elimina una primera lectura sobre la palabra resucitar. ¿Está bien? Entonces sigamos con esto. Hasta ahí me parece que es muy interesante el dato que nos da Pablo. Estos 4 versículos quizás que leímos ahí están llenos de una doctrina impresionante. Eso es solo en un pedacito, una perícopa de las cartas que Pablo escribe. De igual manera podríamos sacar néctar de los textos de Juan, de Santiago, de Pedro, bueno, y ni qué decir de los 4 evangelios. Bueno, entonces hasta ahí esa noticia. Repito, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Esto está en estrecha relación con otra fórmula de fe que tiene
como temas centrales este asunto de la resurrección. Y esto ya se escribe más o menos en el año 56, cuando Pablo le escribe a los corintios. En su primera carta a los corintios, en el capítulo 15, si nosotros vamos al versículo 3, vamos a encontrar lo siguiente. Oído, anoten. Primera carta de Pablo, primera carta a los corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Aquí nos estamos respondiendo nosotros quién es Jesús. ¿A dónde vamos nosotros a buscar la respuesta? Pues vamos a buscar un contemporáneo. La otra vez se acuerdan que hablábamos del encuentro de Dios, Dios viene al encuentro del hombre, y hablábamos de un hombre por allá llamado San Ireneo de León, que fue formado por San Policarpo, y que San Policarpo fue discípulo de ¿quién? De Juan. Entonces nosotros estamos por la época de Juan y San Policarpo, esos primeros tiempos de la iglesia, primer siglo, segundo siglo. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo en este año 56? 6 años después de escribirle a los tesalonicenses, capítulo 15, versículo 3 al 5. 6 años después de escribirle a Tesalónica, a los cristianos en Tesalónica, le escribe entonces aquí a los corintios. Dice él, que Cristo murió por nuestro... Esto hay un texto anterior, ¿no? Quisiera buscarlo acá inclusive. No tenemos afán, vamos a sacarle jugo a esto. A ver, ¿quién me busca ahí? Aquí. Vamos a buscar. Primera carta a los Corintios, capítulo, o si tienen ahí la escritura en la mano, ahí. Listo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el inicio del 15, por favor. Acerquémoslo con buen volumen. La resurrección de Cristo, hermano, os recuerdo el evangelio que os anuncié, el que aceptasteis, en el que permanecéis firmes y por el que os salvaréis si lo recibáis tal como os lo anuncié. Pero de lo contrario, habrías creído en vano. Oído, ya hago una salvedad ahí, salvedad no, una aclaración para que la tengamos presente. Mire que él habla de la nueva, la buena nueva que fue transmitida. Podemos decir que ese es el lado de la fe de ese texto, ¿cierto? Ese lado de la fe, él lo une a un dato también histórico, porque ahí se da razón de la presencia de Cristo en la historia. Escuchemos de nuevo la lectura. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié, el que aceptasteis, en el que permanecéis firmes y por el que os salvaréis, si lo retenéis tal como os lo anuncié, pues de lo contrario habríais creído en vano. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, allá hay una certeza histórica. Él dice, yo les vine aquí a ustedes a contar una historia, ¿cierto? A transmitir una historia que ya me contaron a mí. O sea, yo no me estoy inventando nada. Hay una transmisión oral de una noticia. ¿Cuál es la manera de conocer la vida de una persona? Así, oralmente. Inclusive las propias cartas que la persona escribe son una fuente segura y muy fiel para lograr estructurar la biografía de una persona. Da mucho a conocer al respecto de una persona una carta. Ahora, cuando un contemporáneo escribe sobre otro, obviamente que eso le da mucha fuerza a la figura histórica de esa persona. Entonces lo que Pablo dice aquí, yo no me estoy inventando nada, a mí me contaron esto. Yo creí en eso y ahora se los estoy transmitiendo a ustedes. Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro, luego a los 12. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de lo que la mayoría viven todavía. Otros murieron. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y después de todo, como a uno que nace antes del tiempo, también se me apareció a mí. Hasta ahí dejemos. Gracias. Sí, o sea, sienten el sabor de Pablo. O sea, Pablo se preocupa por dejar argumentos históricos
a esas comunidades, pero también los anima ¿a qué? A trascender a partir de ese mensaje que él recibió. Miren, el pedacito que más nos incumbe de primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Ese versículo, esa perícopa, es lo que más nos interesa. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, no solo yo se lo estoy diciendo que yo creo, porque es que yo tengo fe en que Cristo murió por nuestros pecados. No, es que lo dicen ¿qué? Las Escrituras, y esto podemos traducirlo a otro lenguaje. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según lo que contó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es que eran conocidos. ¿Quién no conocía a un Juan? ¿Quién no conocía a un Santiago y a un Pedro en la época? O sea, esos hombres hicieron revolución, lo que se dice, en Jerusalén. Y la noticia de ellos se transmitió, obviamente, por todos los pueblos, por esa evangelización que hacían y esa misión. Bueno, entonces ahí da dos elementos. Murió, un hecho histórico, por nuestros pecados. Ahí ya va trascendiendo, ya le da una profundidad más grande a un acontecimiento histórico, según las Escrituras. Oído, él deja claro que no solamente es la idea de que murió, no, fue sepultado. O sea, ratifica el hecho histórico de que Jesús murió. Podría no decir fue sepultado, no diría, pues si murió, lo sepultaron. Pero es que en muchos otros textos queda claro que Jesús fue colocado en un sepulcro, que el sepulcro fue sellado, que el sepulcro fue violentado de una manera que nadie se dio cuenta cómo pudo haber sido violentado. Y que ese cuerpo que desapareció, apareció después alrededor de unos 500 testigos, como bien lo dice la Escritura. Entonces, para hacer hincapié de que murió, dice, fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Según quién? Yo lo creo, pero aquí dice, según las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas, o sea, esa gran revolución que empezó a moverse en Jerusalén, estaba a la cabeza ¿de quién? De Pedro. Cefas, ¿quién no conocía a Cefas? Ese nombre se volvió nombre popular. Se le apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, aquí es bueno aclarar lo siguiente. Tanto en la introducción, lo que dice Pablo, lo que os transmití fue ante todo lo que yo había recibido, como la estructura del texto y el propio léxico es poco usual en Pablo. O sea, hay una novedad en este texto de Pablo que dice, esto Pablo no lo dice de cabeza propia. Él está simplemente transmitiendo una noticia que ya está consignada ¿en qué? En otros textos. O sea, que a Pablo le llegaron otros textos y los está comunicando, otras personas llegaron y le contaron lo que habían tenido de experiencia. Esto es muy interesante. Entonces nosotros vemos cómo la Escritura es rica en cantidad de elementos que nos dejan claro que Jesús, ese Jesús histórico, acompañó siempre el Cristo ¿de qué? De la fe. Bueno, ahora bien, la muerte de Jesús requiere una explicación. Pablo, de hecho, añade dos frases, muy importantes estas dos frases. Por nuestros pecados, ¿no? O sea, no por los de él, sino por los nuestros. Miren que él hace la salvedad y saca a Jesús de los que cometieron pecado, por nuestros pecados. Él hubiera podido decir, por los pecados de los hombres. No, por nuestros, porque Jesús es verdadero hombre. Entonces él estaría incluido. No, Jesús no cometió pecado. Miren cómo entra sabiduría divina. Yo no digo que Pablo se sentó a escribir y dijo, ¿cómo quedará mejor esto? Si yo digo por los pecados, por mis pecados o por el pecado. No, porque aquí se compromete Jesús. No, es inspiración divina. Esto va a coincidir con lo que todos los evangelios y las otras cartas nos van a decir al respecto de Jesús, pero por una diosidencia, como se dice. Porque es el Espíritu Santo quien está animando la pluma de Pablo o de su secretario que escribe estos textos. Entonces es bonito eso, pero es exacta la frase que tenía que utilizar. Por nuestros pecados, o sea, no por los de Jesús, pero sí por los nuestros y los de ustedes. Según las Escrituras, lo cual equivale a decir lo siguiente: la muerte de Jesús, lejos de estar en contra de las promesas del Antiguo Testamento, está en línea con ellas. Porque entonces cuando Pablo dice Sagrada Escritura, no dice el Nuevo Testamento, no, todo lo que dijo Isaías, Malaquías, Jeremías, Ezequiel, Salomón en los libros, Salmos, David,
Todo eso que decían al respecto del Mesías, de la muerte, etcétera, está consignado aquí, también en la vida que es relatada de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Bueno, ahora bien, cuando él dice, y fue sepultado, miren lo que deja en claro esto, y fue sepultado, deja en claro entonces cómo se entendía la muerte en la época. Esto es muy importante. Cuando uno lee un texto y uno le pone toda este condimento a la lectura, queda más delicioso. Entonces dice, el inciso y fue sepultado deja en claro cómo entendían entonces la muerte. Era inexorable. La tumba no servía solo para acoger el cadáver, sino al mismo difunto. O sea, la integridad de aquel que pasó el umbral de la vida para llegar a la muerte está ahí, el difunto. Y no se establecía una distinción clara entre tumba, ultratumba e infierno. Entonces, esto le da elementos a uno para seguir leyendo la Escritura. Cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos, voy a hacer una pregunta al azar aquí. Cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos, hace referencia a que Jesús fue ¿a dónde? Al limbo. A ver. El lugar donde estaban las almas esperando. El limbo. El limbo. Algunos le llaman el limbo. ¿Será que sí? No sé. ¿A dónde bajó Jesús? Al infierno, a la Gehenna. A la Gehenna donde estaban todos los muertos. Al Sheol. Sí, al Sheol ¿Sí? donde estaban todos los muertos. A la Gehenna. Sí, Claro. sí. Está bien, sí está bien. Pero bueno, vamos a aclarar el asunto. Nosotros hablamos ahora de acepciones. Yo le puedo hacer varias lecturas a una palabra. Porque no había todavía salvado a nadie. No había salvado a nadie y nadie estaba en el infierno tampoco. No. Él no bajó a sacar a nadie del infierno. Eso del infierno, entonces cuando nosotros leemos, para no ir muy lejos, pues podemos ir al catecismo y leer lo que nos dice al respecto de ese bajar de Jesús o descender de Jesús a los infiernos. Tiene varias acepciones. Una de ellas, miren que aquí no se hace la confusión, no, se hace una analogía más bien, o se entrelazan algunos conceptos. Tumba, aquí decía tumba, ultratumba o infierno. Entonces, cuando en la Escritura escuchamos la palabra infierno, Gehenna, se habla de algo muy profundo, que puede ser el mismo lugar donde está Satanás, como puede ser el lugar también que algunos llamaron de limbo hasta hace algún tiempo, ese lugar inferior, infernos, inferior, donde estaban los justos, porque el cielo estaba cerrado. Así de sencillo. ¿Quién nos abrió las puertas del cielo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La redención del género humano, abre las puertas. Entonces, dice lo siguiente aquí. De acuerdo con otra representación de la vida de ultratumba, esto se expresó con aquel descendió a los infiernos, que lo rezamos normalmente en el credo. En todo caso, lo que queda claro es que una muerte solo aparente de Jesús está en total contradicción con esas primeras noticias sobre él. O sea, de las primeras noticias que tenemos de Jesús y que nos las da Pablo en este año 50, en el año 56, Tesalonicenses y Colosenses, nos deja claro que Jesús murió. ¿Y murió qué? Real y verdaderamente. Y así como murió real y verdaderamente, resucitó real y verdaderamente. Porque aparece por ahí un personaje muy controvertido que Benedicto XVI y otros teólogos le dan duro en la cabeza, aunque uno no puede satanizar las cosas tampoco. Un hombre llamado Bultmann, ¿no? Sonó mucho inclusive en el Concilio Vaticano II. Bultmann. No es católico, no era católico, origen protestante. Hizo un trabajo muy interesante al respecto de la Sagrada Escritura y explicitó unas metodologías muy particulares para leer la Escritura. Pero el hombre se resbaló y se dio en la cabeza con lo que empezó a decir. No fue verdad. Sí, es figurativo. El hombre se resbaló y se dio en la cabeza con lo que empezó a decir. Al respecto de este asunto del Jesús histórico y el Cristo de la fe, él dijo no, cuando la Escritura, para no ir muy lejos, porque niega otro tipo de cosas que ahí sí que se terminó de quemar el hombre. Pero por ejemplo él decía, ese asunto de que Jesús resucitó y que Pablo nos lo dice por ahí en el año 50 y 56,
Eso no fue tan histórico así. Eso es más bien cuando Pablo dice que Jesús resucitó, él se refiere a ese querigma de las primeras comunidades cristianas, ese anuncio, porque en el corazón de esas primeras comunidades renace la idea del Salvador. Miren qué bonito que suena eso, pero es una verdad a medias, porque de hecho sí, renació, resucitó en el corazón de muchos la idea de Jesús, y eso fue lo que impulsó a los apóstoles y a los discípulos. Tanto así que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Yo no sé Bullman cómo explicaba eso, pero bueno. Entonces decía que esa resurrección era una resurrección ¿qué? Espiritual, íntima. Fue un encuentro de los primeros cristianos con Jesús. Y Benedicto dice en ese libro, o en algunos textos también, no solamente en ese libro, les voy a mandar otro texto que tengo ahí, donde él habla muy bonito al respecto de la resurrección. Deja en evidencia que no es, o sea, esa lectura es una lectura sesgada o incompleta de la realidad histórica que nos hace ver y conocer la persona de Jesús. Resucitó realmente y también resucitó espiritualmente, claro, porque es que eso le dio un impulso a las primeras comunidades. ¿Qué habrá hecho un pobre Tomás después de semejante duda de haber metido el dedo? ¿Cómo había ido a hacer apostolado donde le tocó por allá donde el viento se devolvía? ¿Qué lo entusiasmó y lo animó a él? La resurrección de Cristo, que si no, no tiene sentido. Yo ir a hablar de un señor que se murió en una cruz, como cuántos bandidos no se murieron en las cruces. El propio Dimas, que estaba al lado, que lo consideramos hoy en día como el buen ladrón, ¿no? Y Gestas al otro, pues también hubiera podido llegar a hablar de Jesús como llegó a hablar de Gestas. También no diría lo mismo. No, este caso era diferente. Murió históricamente, pero resucitó históricamente. Tal fue el acontecimiento que eso fue lo que animó a estas primeras comunidades, ya decíamos ahora un inicio, en solo, es que 300 años no es nada. Bueno, miren nomás este año como está pasando de rápido, pero 300 años no es nada para conquistar un imperio, o sea, 12 campesinos. Y me disculpan de rodillas, no soy digno de desatar las sandalias de Juan, Santiago, 12 montañeros, porque es que eran lo más campesino de lo más campesino. Pero con esa idea de la resurrección de Cristo, conquistaron el imperio romano. Entonces, si ven cómo los dos elementos son importantes, insisto, ¿cuáles son los dos elementos que hay que unir para ver integralmente a Jesús? El Cristo de la fe y el Jesús histórico. No podemos disociarlo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver la pregunta aquí. Pero entonces en la ajena no había condenados. Propiamente, como se dice ya, que allá se quedan en el infierno. Sí, lo que pasa es que nadie dijo que el infierno estaba cerrado. Eso sí, pues no aparece que estuviera cerrado. Eso sería otro asunto, pero cuando la ajena, se habla de la ajena, claro, estaba el gran basurero que había en las afueras de Jerusalén, donde ardía prácticamente 24 horas. Por asuntos de salubridad, pues había que quemar la basura. Así de sencillo. Pero está definido por la Iglesia, el catecismo es muy claro, que el infierno existe y es un lugar para quién, no solamente para los demonios, los ángeles que se negaron a servir a Dios, sino para aquellos, y esto es algo muy bonito, un principio muy bonito que dice, si no estoy mal, San Alfonso María de Ligorio. ¿Quiénes se niegan la entrada al cielo? Aquellos que pierden la confianza en Dios. O sea, esos son los que terminan, así de sencillo. Que la misericordia de Dios es trasbordante, o sea, el propio Judas, que podría ser llamado pecador con P mayúscula, porque entregó a nuestro Señor, si hubiera tenido confianza, seguramente se hubiera podido convertir. Porque en ese último beso, en esa última, ven que él recibió la comunión, pues él comulgó en la última cena. Pero tras esa comunión entró ¿quién? El demonio. Esa era la oportunidad para él convertirse. ¿Tuvo una segunda? Claro. Entonces imaginen lo que fue darle un beso a nuestro Señor. Claro que fue el beso de la traición, porque con eso lo denunció. Pero tocar a nuestro Señor y decir, yo estoy contribuyendo para que este hombre sea destruido. Para que, o sea, no le conmoverle la conciencia. Tiene que tener el corazón muy... Porque cuando uno pierde la confianza, el corazón se endurece. Y si el corazón se endurece, la misericordia es algo así como un contrato bilateral. Dios está desbordante, pero si yo le doy la espalda, me cierro y lo rechazo, Él no tiene cómo atropellarme con eso. No, es que no quiero. Entonces, ¿quiénes terminan en ese lugar? Aquellos que perdieron la confianza
en Dios. ¿Está bien? Otra más, 8 y 10. Uy. Pero es que me impacta a mí que yo oí una declaración de, por ejemplo, de este sicario de Pablo Escobar, que tenía una fe bastante buena aparentemente, porque él decía: yo creo profundamente en Dios y respeto a Dios. Cometí muchos asesinatos, más de 300, pero yo estoy arrepentido. Pero él no dijo que era cristiano jamás, ni dijo que se había confesado. Eso es una cosa como difícil de entender, ¿o no? Sí, es muy complicado porque al santo cura de Ars le pasó una vez, una señora, al santo cura de Ars. Santo cura de Ars, ustedes saben la historia, y si no la han leído, léanse esa historia, es emocionante, pues hay cantidad de libros con la historia de él. Pero él siendo párroco, y fue párroco 30, 40 años, ¿no? Sí, más o menos, de Ars, se dieron cantidad de hechos muy particulares con él de la vida cotidiana. Entonces es muy bonito leer eso porque muestra cómo Dios está cercano a nosotros en el día a día. Y había una señora muy cercana a la parroquia y el marido era un borracho y un tipo que no creía en nada, pues, y era trago, vicio y cero misa, cero iglesia. Curiosamente el hombre, cada que pasaba por ahí por una venta de flores, compraba unas florecitas y cuando llegaba a la casa, si fuera pues borracho, le llevaba la flor a la Virgen. Yo no justifico ahí ni la borrachera por la lleva a la Virgen, ni no, pero para que veamos cómo es la cosa. Un día el hombre se amarró una piedra de molino, yo no sé cómo se la llevó hasta allá, pero llegó a un puente y el hecho es que se tiró. Y el escándalo, porque el hombre se había muerto, un tipo anticlerical, porque era enemigo de la iglesia, y eso hablaba de todo lo que era, fuera religioso, para él era basura, y un borracho, y otras cosas más. Entonces la gente decía: pobre señora viuda, pero menos mal descansó, porque ese tipo era un desgraciado, estará en el infierno, porque era un desgraciado. Cuando eso llegó a oídos del santo cura de Ars, él dijo: momentico, paren aquí. Nosotros no conocemos la extensión de la misericordia de Dios, ni en distancia ni en tiempo. Puede llegar a cualquier lado. Del momento en que él se lanzó con la piedra al cuello hasta el momento en que llegó a la profundidad y murió, ahí lo pudo haber conquistado la misericordia de Dios. Y quién sabe si él el día de mañana no puede llegar a interceder por uno de nosotros. Ay, Dios mío, esas son palabras tenaces. Porque hay personajes que uno conoce y es un proverbio latino: talis vita finicita, así como se vive, así se muere, normalmente. Pero hay casos excepcionales, por eso es que yo no puedo entrar a juzgar a una persona. La misericordia, hay otros que no, vivieron 80 años pues, y eso no es sino que el padre diga y tal cosa, que llega voluntario, y lee, y atiende a los enfermos, y les cierra las puertas del, ahora no es que dejen de cerrar las puertas, y cierra las puertas del templo, y el padre no sé qué, y esta cosa, y la misión, y esa persona presta cuentas a Dios, y resulta que todo tenía una carga de orgullo y de soberbia. No era propiamente por amor de Dios que se movía para ayudar. ¿Que va a ocupar un lugar por allá y va a ser intercesor nuestro? Yo no sé, eso lo juzga Dios. Talis vita finis. Normalmente uno diría, bueno, si fue con humildad, amor de Dios, perfecto. Entonces eso es un misterio. Mucho se dijo, y yo no estoy de acuerdo con todo lo que pues mucha cosa que se dijo al respecto de la muerte de este hombre, que en paz descanse, pero uno no conoce la conciencia, así que no se confesó. De pronto un hombre alejado de la iglesia tanto tiempo, es difícil, si no tuvo una cercanía de un sacerdote que pudiera confesarse. Pero bueno, Dios, así como en un inicio se presentó para el pueblo de Israel y para los gentiles, hoy en día también, inclusive para aquellos que no están en la iglesia, Dios está dispuesto a derramar misericordia. Bueno, el del buen ladrón también. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de haber insultado quién sabe cuántas veces a nuestro Señor en lo alto de la cruz, la Virgen estaba a los pies de la cruz, cuántas cosas no le habrá dicho. Y leí la otra vez un texto muy bonito con una reflexión del Calvario, y decía: María escuchando a los pies de la cruz las blasfemias de Dimas a Jesús y las blasfemias de Dimas a ella misma como madre de Dios, así pues haciendo unas ofensas. Ella pedía por la conversión de ese hombre. Y quién sabe si no fue por la intercesión de María que ese hombre le pidió a él: Señor, llévame hoy junto a ti, al paraíso, a la vida eterna. Se convirtió. Quiero decir
Última, sí, cortico, para poder seguir. Con respecto a la pregunta de por ejemplo, hermano, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo asesinó, no solo perseguía, sino que mandaba a matar a la gente. Pero Pablo fue tomado por el mismo Jesús tirado en el piso, donde Jesús le tuvo que hablar y decirle, ¿por qué me persigues? Y él es inspirado, él no estuvo con los 12 apóstoles, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo para tener el conocimiento que tuvo. Muchas gracias por el apunte, tal cual, así es. No pidió y se convirtió, o sea, tan generosa es la misericordia de Dios que ni le pido que me ayude y me ayuda. Hasta allá llega. Bueno, entonces ese es el asunto de que fue sepultado, o sea, aquí queda claro que lo bajaron físicamente, o sea, allá quedó, porque las sepulturas en la época normalmente eran excavaciones. Pero entonces hay otra palabra aquí. La afirmación resucitó tiene también una doble apostilla, una doble lectura, resucitó. El al tercer día indica como mínimo una proximidad temporal con la muerte. O sea, que fueron 3, 2 o 4, pero es que si hubieran sido más quedaba raro. Y si hubiera sido ahí mismo, no, que se murió y resucitó. Este hombre no duró 1 hora en el sepulcro. ¿Quién va a creer en la muerte? Dígame. O sea, es que fue bien pensado el asunto. Los que escribieron el Evangelio la hicieron bien hecha. Es para creérsela. 3 días. Si hubieran dicho 4 o 5, pues ya el cuento que se roban el cuerpo, pues ya quién sabe dónde lo llevaron. No, aquí fueron ¿cuántos días? Es que hay una palabra. Jesús dijo, este templo se lo destruyo y en 3 días. Lo que lo reconstruiré. Eso es una referencia en otro texto. Entonces aquí Pablo deja claro eso, son 3 días y por eso él deja, es que el número 3 ahí es no solamente simbólico, sino que digamos científicamente pues, racionalmente está muy bien escogido pues, la hicieron, eran tipos inteligentes, vean, eran galileos, montañeritos, lo que quiera, pero los 3 días fueron bien puestos. Y al tercer día indica como mínimo una proximidad temporal con la muerte, incluso en el caso de lo que se exprese, sea el paso inesperado de la muerte a la vida, como interpretan algunos de acuerdo con el uso judío. Al añadir de nuevo, Pablo vuelve e insiste, según las Escrituras, indica que aquel con una mayúscula, resucitó, ese resucitó, resultó desde el comienzo tan extraordinario que hubo que añadir el testimonio de la Escritura para hacerlo creíble. O sea, no es solamente que me dijeron algunos, no, está en la Escritura. Ya en el Antiguo Testamento, de alguna manera, los profetas dicen que ese Mesías iba a resucitar. Entonces, lo que sucedió con Jesús coincide con el Antiguo Testamento. ¿Ve qué curioso? La hicieron bien. Los evangelistas la hicieron bien cuando encontraron a un Jesús que curiosamente todo lo que iba haciendo coincidía con ¿qué? Con lo que en el Antiguo Testamento se refería a ese Mesías. Entonces aquí hay una coincidencia, entre comillas, histórica de textos del Antiguo Testamento con la vida de Jesús, que le dan fuerza histórica ¿a qué? A la existencia de Jesús. ¿Quién fue realmente Jesús? Ahí está. Bueno, ahora hay otras expresiones paulinas, por ejemplo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9. Dejan claro que la resurrección de Jesús es más que la reanimación de un cadáver o la simple vuelta de un difunto a la vida de este mundo. Busquen por favor, alguien que busque por ahí, Romanos 6, 9. A ver, usted ayúdeme aquí, por favor. Romanos 6, 9. Repito entonces, otras expresiones paulinas, Romanos 6, 9, dejan claro que la resurrección de Jesús es más que la reanimación de un cadáver. Oído, no es que no sea la reanimación. Entonces, esa reanimación del cadáver es el dato ¿qué? Histórico. Ahora vamos al dato de la fe. ¿Qué nos lo da? Pablo también. Esa es la riqueza de los textos del Evangelio. Y Pablo tiene mucho eso. Pablo sabe combinar mucho la razón con la fe. Y articula esos dos elementos para darle mayor proyección y credibilidad a sus textos. ¿Está bien? Entonces va más allá de la reanimación de un cadáver o la simple vuelta de un difunto a la vida de este mundo. Claro, no es lo que le pasó a Lázaro, es más
de lo que le pasó a Lázaro. Entonces, imaginan el revoloteo de la opinión pública en la época cuando un hombre del bestseller, como era Lázaro, porque es que Lázaro no era un cualquiera por ahí, tipo de proyección social, económica, riquísimo, pero así, rico en todo el sentido de la palabra, con fama, no con fama, con mucha fama. El hombre se murió, todo el mundo lo vio muerto, ya olía mal. Miren qué bien hecho, estos evangelistas son lo más de inteligentes. Lo pusieron a que oliera mal, para que quedara claro que sí se estaba dañando el cuerpo, había putrefacción. O sea, quedó evidente para el que llegó a visitar, más de un fariseo y escriba que querían de alguna manera ahí, no, venga Marta, yo la consuelo, venga María Magdalena, y con cuánta plática es que quedaron ustedes, porque María Magdalena, que era la dueña del famoso castillo de Magdala, que era una de las maravillas de la época, todo el mundo sabía que había plática, entonces eso llegó más de uno, pues pasó medio Jerusalén, llegó hasta allá para visitar, y las grandes personalidades, o sea, el chisme se regó. Y todo providencial, como se regó la noticia de la muerte, cuando llegó Jesús, pues es que Jesús también la pensó muy bien, dijo, no, yo no voy a llegar ahí mismo porque queda muy mal. Si me dicen los médicos de la época, cualquier rabino por ahí que daba agüita de ruda para curar el dolor de cabeza y era tenido como médico, oiga, como que se murió porque dejó de respirar. Mi mamá me contaba en estos días que mi abuelita se murió como 2-3 horas, llegó el carro de la funeraria y mis tías como locas porque mi abuelita se había muerto. Cuando una de mis tías, viendo el cadáver, entre comillas, de mi abuelita, la abrazó y ya la iban a llevar en el carro de la funeraria porque el médico se murió, le puso, ay no, venga aquí ya, pobrecita, es que a refrescarle los labios, le puso agua, cuando le puso agua en los labios se despertó mi abuelita. Milagro, resucitó. Imagínense que eso hubiera pasado con Lázaro. Este tipo es un mentiroso. No, olía mal. ¿Qué dice entonces el texto? Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Sencillo, pero aquí él le da una trascendencia más espiritual. Ustedes ven que el texto tiene una incidencia, o tiene más bien una intencionalidad de Pablo más hacia la línea que espiritual. Pero no es la simple vuelta de un difunto de la muerte a la vida, como le pasó a Lázaro. Aquí es diferente, porque Lázaro volvió a la vida, pero con cuerpo mortal. Nuestro Señor no. Resucitó con cuerpo, ¿qué? Glorificado. ¿No? Como antesala al gran milagro que se va a dar con nosotros en la resurrección de los muertos. Bueno, para expresar, entonces, ¿cuál es el elemento que Pablo quiere dejar aquí claro? Se trata de la victoria única en su género sobre la muerte. A ver, muéstreme usted un personaje, un individuo, un gran hombre en la historia que haya hecho lo mismo, se haya resucitado a sí mismo. No existe. O sea, rompió los esquemas. De tal manera que este asunto de la resurrección se volvió innegable en el tiempo de los primeros cristianos. Por eso es que la resurrección la celebramos con tanta alegría en la iglesia. ¿Por qué es eso? Es la bandera que nos muestra a nosotros el triunfo de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Y no es simplemente un asunto que a nosotros nos entusiasma y nos anima porque somos personas de fe, no, es porque tenemos razón también, porque la fe alimenta la razón y la razón enriquece la fe, porque tenemos fe y razones que nos dejamos impactar por esa noticia de la resurrección, acreditamos y amamos más a Jesús. Entonces, resumidas cuentas, pues acabó el tiempo, queda tiempo para una pregunta. En resumidas cuentas, para conocer a Jesús de una manera íntegra es necesario sumar esas dos perspectivas, el Cristo de la fe con el Jesús histórico. ¿Está bien? Una pregunta y terminamos. Dos preguntas y terminamos. Algunos teólogos no hablan de la resurrección de la Sí, pero sí, que algunos teólogos utilizan la palabra reanimación y no resurrección, pero ustedes ven que aquí Pablo inclusive lo deja diferente, lo expresa de una manera más diferente. ¿Por qué? Porque no es la simple reanimación. O
sea, muchos santos en la historia, San Francisco de Paula resucitó muertos, así de sencillo. San Eliseo resucitó muertos con la ropa tirando a San Elías, fue, ¿no? Que cayó en el sepulcro. Con las reliquias de Elías, Eliseo resucitó muertos, reanimó. Eso es un milagro, pues, espectacular. Y hoy en día usted lo pueden reanimar en una clínica, porque lo pueden reanimar. Otra cosa es hablar de resurrección, o sea, ya el cambio de palabras podría ser peligroso, porque le quita ¿qué? El impacto al acontecimiento. O sea, no fue un Lázaro más que se reanimó, no, fue un Jesús que resucitó. Pero entonces fue una autorresurrección o lo resucitó otra persona de la Santísima Trinidad, el Padre. Las dos. Él me dice que si fue una autorresurrección o que lo resucitó el Padre. Pues es que las acciones no son independientes. ¿Sí? Otra cosa es la lectura que yo haga, pero no quiere decir que en ese hecho de la resurrección la segunda persona de la Santísima Trinidad no tuvo concurso. Es como decir que en la creación del mundo la palabra no tuvo concurso. No, ahí está involucrada, porque en esencia es una sola esencia, son tres personas. ¿Sí? Dejamos por ahí porque si no, les mando el texto, leímos media página, nos quedan 12 páginas y medio para conversar. Bueno, Dios les bendiga entonces, muchas gracias. Te damos gracias por esto.